Muy buen día, estimados compañeros y estimado tutor. Hablamos desde el curso de Acción Psicosocial y Educación. Para nosotros es un honor estar nuevamente aquí, ya culminando este semestre, y como el tiempo apremia, hablaremos, quien les habla, Daniela Medina, el compañero Rodolfo, la compañera Cindy y el compañero Luis. Una compañera, la compañera Juliana, no pudo estar por cuestiones laborales, es enfermera, entonces entendemos su condición. Bueno, vamos a dar inicio a lo que trabajamos y quiero que nos compartan, compañeros, qué entienden ustedes, cómo nos fue con esto de la acción psicosocial, basándonos en las tres unidades, en las tres guías de lectura que trabajamos y los mapas que se hicieron. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Bueno, buenas noches, compañeros. Pues yo les plantearía o el planteamiento de motivación que tienen los jóvenes en cuanto al entorno educativo para poder conseguir un mejor ambiente educativo. Entonces, pues es como teniendo en cuenta que debemos, bueno, como ayudar o como mejorar ese espacio para esos jóvenes. Sí, lo que la compañera es correcto. La verdad no tengo muy claro las referencias de los autores que hablan sobre los temas motivacionales intrínsecos y extrínsecos, pero es de resaltar que es de gran importancia motivacional. Como bien sabemos, nuestros jóvenes hoy en día se distraen con facilidad, no quieren aprender terminología significativa y mucho menos de historia. Entonces, de ahí podríamos sacar bastantes teorías, como por ejemplo que unos representan habilidades más kinestésicas que significativas y cositas por el estilo. Entonces, creo que el reforzamiento motivacional, como lo plantea la compañera Cindy, es de vital importancia para poder servir muy bien en nuestra profesión. Bueno, sí, buena noche. Con base a lo que dicen los compañeros, pues es muy acertado. Igualmente también tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la motivación escolar, saber que de pronto los tutores vienen enseñando una misma educación que venían enseñándonos a nosotros desde tiempo atrás y con el mismo tiempo de ahora. Igualmente tener en cuenta los factores de educación escolar, como capacidad en los intereses de los mismos estudiantes y sus motivaciones, llevar a cabo estrategias que nos ayuden a comprender más las diferencias que hay entre estudiantes y no enseñando a todos los estudiantes de una misma manera, sino focalizándonos de diferentes maneras con ellos. Yo pienso que cabe resaltar también dentro de los estudios que hicimos que se basaron en las diferentes, desde la primera, segunda y tercera unidad, que es lo que se está hablando, cómo nos explicaron las teorías, qué es como tal la acción psicosocial en el contexto educativo, luego cómo analizamos todo lo que tenía que ver con el diagnóstico participativo, que fue lo que trabajamos al diagnosticar la comunidad educativa con referente al COVID-19, y por último, la praxis del psicólogo, o sea, nuestra función como tal de lo que en frente a estos diagnósticos. Entonces, para mí fue muy importante aclarar estas ideas y tener muy en cuenta estos conceptos ya preestablecidos, los cuales fueron de vital importancia para poder hacer un diagnóstico correcto. Bueno, vamos a hablar sobre el rol del psicólogo en el contexto educativo. ¿Quién quiere iniciar? Pues teniendo en cuenta que tenemos factores de riesgo como la deserción escolar, poca concentración en las aulas de clase, de rechazo con las nuevas, con los educativos. O sea, teníamos un mecanismo que tenemos el mecanismo virtual, entonces para muchos estudiantes y para muchos docentes es más, o sea, no es como factible, no es de su agrado. Reforzando lo que dice la compañera Cindy, también tenemos los factores protectores. Entre los factores protectores deberíamos destacar que las familias en estos tiempos de COVID deberían ser fuertes, ya que malos de ocio o de tiempo libre deberían gastar ese tiempo en conocerse, aprender el uno del otro, entender la vida del otro y así poder salir de una manera triunfante frente a lo que es los tiempos del COVID. Sí, igualmente, pues
como futuros psicólogos, el rol del psicólogo en el contexto educativo, debemos de tener en cuenta la situación actual por la que están pasando muchos de los jóvenes, muchos de los niños a nivel educativo. Y con base en esto, expandirnos en el sentido de poder focalizarnos más en la familia como contexto educativo hacia sus hijos y como profesores saber de qué manera los mismos profesores, perdón, están llevando a cabo el proceso educativo con los estudiantes a la distancia. Algo que me impactó mucho del rol del psicólogo educativo en este caso es la afirmación en las relaciones significativas tanto entre padres e hijos, entre profesionales de la psicología como lo somos nosotros, con los docentes y todos los participantes del cuerpo educativo. Si uno no está funcionando bien, la institución como tal no va a funcionar bien. Entonces el contexto educativo nos lleva a trabajar varios roles, los que vemos en la pantalla, la motivación educacional, las actitudes y vocación del estudiante, la mecánica del aprendizaje y todos estos que afectan directamente al niño, pero de forma secundaria están afectando también a la familia, porque si el niño sufre con estos aspectos de su vocación y demás, va a afectar a la familia en un futuro. Pero bueno, sigamos. Hablamos de la metodología participativa, que creo que ya hemos trabajado mucho en eso, que son las consideraciones éticas, las prácticas sociales comunitarias, las interacciones, la intervención social comunitaria. ¿Qué opinan ustedes brevemente sobre esto? Compañera, pues mejorar las actividades escolares como una manifestación en el proyecto que venimos realizando en la primera etapa del COVID. Pues sí, compañero, las consideraciones éticas, pues cabe resaltar que es importante tener en cuenta que lo que se dice o lo que nos platican nuestros estudiantes es de vital importancia no revelarlo ante el vulgo. Tiene que ser personal capacitado para entender las historias y las dinámicas de lo que nuestros estudiantes nos plantean en un ambiente mutuo. Creo que esas consideraciones éticas que hay que tener como más presente, no porque una niña en el aula de clase o en el espacio del psicólogo me diga, no, es que lo que pasa es que un muchacho me violó, entonces ya ir directamente a autoridades y decir, no, es que a la muchacha la violaron y hacer público todo eso. No, hay que tener eso muy claro y que todo lo que nos revelan nuestros estudiantes o las personas que acudan a nosotros que tengan profesionales en ese Bueno, sí, igualmente también tenemos que tener en cuenta lo que dice el compañero. Es de vital importancia, ante todo, la privacidad que deben de tener muchos de los aspectos, muchos de los temas que se interactúan con los estudiantes. De igual manera, hay que formar un vínculo de interacción entre los estudiantes y los profesores, en donde haya una confianza, en donde se genere la confianza entre los estudiantes, que creo que es uno de los factores más difíciles, digámoslo, frente a los niños, y que ellos prefieren de pronto interactuar estos problemas con los mismos amigos que de pronto con un adulto. De igualmente saber cuáles son los factores ambientales que derivan en estas problemáticas, saber si viene desde hogar o si se está llevando a cabo ahí mismo en el colegio como entorno social. Bien, bueno, en cuanto a la metodología participativa que se trabajó, tenemos que tener en cuenta que hablamos más de la interacción con mi rol de psicólogo con el cuerpo estudiantil o cuerpo docente o del colegio como tal. Miremos todo lo que tiene que ver con los hallazgos que encontramos durante el proceso de estudio de acción psicosocial que hicimos durante el semestre. Podemos ver que se plantearon diferentes fases de acción psicosocial. La primera fue donde nos introdujimos a la comunidad educativa, trabajamos la escucha atenta, trabajamos la plasmación de las experiencias. La segunda fue la concientización desde diferentes aspectos emocionales, intelectuales y diversidad pues frente a la pandemia, y trabajamos en nutrir las aulas y demás.
Todo nos llevaba a la comunicación, como lo han mencionado ustedes anteriormente, y por último, en la contextualización, donde garantizamos la continuidad de este acompañamiento. No es solo ya, pum, la intervención salió. No, la idea es un acompañamiento, que es lo que hace realmente un psicólogo educativo durante todo un año o durante una serie de años, acompañar esos procesos durante la vida estudiantil de cada persona. Bueno, el protocolo de atención psicosocial, cuéntenme, cómo les pareció este protocolo que armamos en cuanto a referente al COVID también? Se tuvieron cosas muy, muy puntuales, ya para terminar. Compañerito Rodolfo, dale. Compañeros, yo opino pues que como frente a la educación debemos de apoyar todas las formas que sean posibles de aplicación en el campo. Nuestro proceso, nuestro rol como psicólogo es como facilitar el proceso educativo desde los colegios hasta los hogares, ya que pues cada niño, cada adolescente, en la mayoría, digámoslo, los padres no cuentan con la experiencia, la paciencia o la condición de enseñar frente a actividades que inclusive hasta ellos mismos desconocen. Entonces creo que como futuros psicólogos debemos de ejemplarizar estos procesos y debemos de apoyar los contextos educativos desde el colegio hasta el hogar. Además de que debemos entender que una de las variables que genera caos en nuestras comunidades y a nivel mundial es la desinformación. Entonces, nuestro rol en una de las facetas de nuestro proyecto debería ser informar de manera asertiva los procedimientos que se vienen desarrollando frente a tiempos de COVID. O sea, informar más que desinformar para que así los padres se empoderen y tengan herramientas con las cuales poder sobrellevar estos tiempos de COVID y de pandemia. Bueno, pues yo digo que es entender de manera circunstancial el afrontar, bueno, tanto en el hogar, bueno, tanto en la familia como en el colegio, con los estudiantes frente al COVID, porque muchas veces es más los rumores de la comunidad o de un medio de comunicación que realmente lo que se está viviendo. Es por eso, es como no desinformar a la comunidad o sea, de las cosas reales, es más que todo eso. Bueno, en cuanto al desenvolvimiento, por así decirlo, concluyendo ya del rol del psicólogo y de todo lo aprendido en este semestre, puedo llegar a la conclusión de que en ocasiones hay psicólogos ejerciendo el rol de psicólogo en un colegio que realmente no tienen ni la vocación ni la capacidad o el conocimiento para afrontar esas situaciones, y se hace de forma irresponsable. Se cree que el psicólogo es al que uno va y le cuenta los problemas, y en realidad no está plasmando proyectos de intervención psicosocial como lo venimos trabajando, y eso me dejó muy sorprendida. También la falta tal vez de intervención de parte de los psicólogos, en el caso de nuestro departamento, hacia las entidades educativas en los colegios. Entonces yo digo que eso nos deja a nosotros como un sinsabor, y también una meta, que si llegamos a trabajar en un colegio, la tarea que hay por hacer no es solo ir a escuchar al estudiante, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Sino más bien es proyectar, fundamentar reuniones, cómo es que está pasando, qué podemos mejorar de forma social, de forma específica, clínica, pero siempre bajo lo que decían ustedes, tener muy en cuenta el secreto profesional, que es algo que se trata de la ética, y si vamos a trabajar la parte clínica es fundamental. Compañeros, recomendaciones, conclusiones, cuéntenos, para ir acabando, que se nos acabó el tiempo. Pues ya que estamos en lo de las conclusiones y de manera asertiva plasmaste una de las realidades de lo que pasa en los entornos educacionales, se puede entender que de manera histórica lo ha sido muy valorado. Es más,
abriendo en el primer mundo. En países como lo plantea la compañera Daniela, somos personajes que estamos al margen, como que nos aíslan, como que no nos brindan las herramientas para poder ayudar a poder ayudar y de verdad cambiar esos entornos educacionales o esos entornos familiares donde se presentan realmente crisis, ¿sí? Entonces yo creo que es una tarea bastante ardua la que nos depara el futuro, porque es abrirnos campo en muchas ciencias, que para muchas ciencias también el rol del psicólogo es como solo escuchar o como muchas veces uno ve publicaciones, entender y chismosear, o sea, no brindar ninguna solución plausible frente a las problemáticas que nos presenten nuestros estudiantes, familias o el entorno social en el que nos movamos. Yo opino que como estudiantes y pues futuros profesionales, hablando de las conclusiones, a lo largo de estos estudios de esta materia de acción psicosocial y educación, pues pudimos abordar mucho el campo de la educación, resaltando las diferentes variables de cómo está la educación en la actualidad, tanto en Colombia y pues ahora con lo de la pandemia. Pues ahora se están afrontando muchos aspectos, tanto negativos como positivos, y pues lamentablemente son más los negativos que abordaron a lo largo de esta materia, ya que diferentes pues pronunciaciones que han expresado mis compañeros a lo largo, no solo he sido yo, sino también usted, demostraron que no fueron solo como opiniones aisladas, sino que fue una problemática general, una problemática que se debe de atender y que se debe llevar a cabo de la mejor manera y de manera urgente. Listo, Sí, entre las compañeros. recomendaciones me gustaría que el foro mantuviera abierto todo el tiempo, no como que se termina la actividad y se cierra, porque a veces como Sí, muy bueno estudiantes en ese sentido. necesitamos recuperar información del foro y se cierra y quedamos viendo para el techo si no tenemos la información, además de que uno siempre se encuentra con cursos donde tiene que luchar con los docentes, entonces necesita esas evidencias para poder argumentar su punto de vista frente a un consejo, y la información como está en el foro y está decodificada, entonces es muy complejo. Entonces me gustaría que el foro se mantuviera todo el transcurso del curso abierto en sus diferentes facetas, no cerrarlo. En recomendación, diría yo. Listo, yo estoy totalmente de acuerdo con ese punto del compañero Luis, no por una lucha que haya entre tutor y estudiante, sino más bien por retroalimentar, en este caso de este trabajo, retroalimentar todo lo que se ha trabajado para poder llegar a esta exposición. Queridos compañeros, muchas gracias por el proceso de aprendizaje, gracias por hacer parte de este semestre en esta materia, ha sido un placer y hemos trabajado ahí lo hemos logrado y bueno, espero que nos podamos ver en un futuro como unos excelentes profesionales en todas las áreas o en todos los enfoques en los que llegásemos a trabajar. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, compañero.